Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente venir a México es como venir a mi casa y venir a Jalisco es como entrar a la casa de la familia, ¿no? Amo este país. 6 años pasé recorriendo cada uno de sus estados, aunque teníamos proyectos específicamente como en 5, pero los recorrí todos. Entonces me los conozco y creo que, bueno, yo tengo voz de trueno, entonces posiblemente estar en una instancia como esta es un honor. Una de los elementos, los componentes número 1 para que una política pública sea efectiva es el apoyo político. Y a ustedes les voy a hablar de política, pero técnicamente, o sea, no de la política como explicó muy bien el señor diputado ahorita, sino cómo realmente en esta instancia ustedes pueden constituir en legados para salvar muchas vidas en la República Mexicana. Los acuerdos que ustedes tomen aquí son acuerdos que van a contribuir a salvar vidas. Ustedes son actores, protagonistas en cada uno de sus estados, en legislar, en construir legislación para salvar vidas. Y vean que no voy a hablar de muertometría ni lesionometría. Voy a hablar en sí, voy a hablar en cómo realmente ustedes se constituyen en actores protagonistas de lograr que la movilidad y los desplazamientos de sus administrados, aquellos que votaron por ustedes y pusieron la confianza en ustedes para que ustedes les devuelvan legislaciones que contribuyan a salvar vidas. Solo un componente voy a tocar hoy, pero antes de seguir, yo quiero aprovechar, porque la verdad hay que reconocer las cosas que son positivas. Yo quiero reconocer al Estado de Jalisco por el programa Salvando Vidas. Y eso debería ser un acuerdo de ustedes, señores legisladores, en cada uno de sus estados. El programa Salvando Vidas es un programa que ha demostrado superar las tormentas políticas, las pasiones políticas, las banderías políticas, y se ha constituido en uno de los modelos, y ojo lo que voy a decir, en uno de los modelos en América Latina. La semana pasada presenté en la Asamblea Iberoamericana de Seguridad Vial, donde estamos todos los responsables de seguridad vial de Iberoamérica, como una buena práctica el programa Salvando Vidas. Y realmente conmovió a los países que la evidencia científica respalda, y eso es lo que hace que sostenga en una forma consolidada la forma en cómo se salva vidas. Número 2, el tema que son mujeres. Son mujeres las que le dan la esperanza y contribuyen a salvar vidas. Es una sociedad civil activa, facultada, que toma posición y que sostiene y constituye también en una forma de sostenibilidad de estas iniciativas. Entonces, yo quiero reconocer, en 25 años de andar en el tema de seguridad vial, algo he visto y algo aprendido. Y en todo ese tiempo yo quiero reconocer y no dejar pasar este momento para reconocer el Estado de Jalisco, que apostó por los procesos. Las victorias tempranas no existen. Los procesos son los que hacen que se consoliden las distintas intervenciones que salvan vidas. Bueno, vamos a empezar. Oye, pero me voy a tener que traer la computadora porque mi vista no llega hasta allá, ¿eh?
voy a mover un poco para acá, porque no me llega, ¿no? Voy a hablar de un actor, el diputado Jonabat, que pido su permiso. Me encanta en México ese respeto por las autoridades. Cuando uno dice, con su permiso, señor diputado, por permitirme avanzar. El conductor de vehículos es uno de los actores más invisibilizados en todo este sistema. Hablamos de los seguros, súper importante, hablamos de la infraestructura, hablamos de los vehículos, hablamos de la educación, hablamos del transporte público masivo, hablamos de la logística que mueve la carga para el desarrollo, pero nunca hablamos del que mueve el tipo de vehículo. En los últimos años, el contexto de los conductores ha cambiado y se ha vuelto más complejo. El contexto realmente es algo que tenemos que tocar, ya tenemos que migrar hacia otra forma de entender y de ver cómo se otorga una licencia en cada uno de nuestros países. Y no se sientan mal ustedes, los señores en los estados o los diputados y diputadas, porque esto es un tema que ahora les voy a mostrar que es en América Latina. El tema del otorgamiento de una licencia de conducir es irrisible, perverso, porque no estamos preocupándonos u ocupándonos de ese actor que es el que lleva. Cuando damos una licencia para conducir, damos también una licencia para matar. Y si no reparamos en corregir esos procesos, la mortalidad no va a parar. Y quizás es el menos dignificado. Conductores en sistema seguro. Hoy día hablamos de sistema seguro. Pero bueno, ¿cómo se come eso? Son enfoques modernos. Son enfoques modernos en América Latina. Sin embargo, es un enfoque que viene de los europeos, fundamentalmente Suecia, los Países Bajos y Australia, que también contribuye a enriquecer los sistemas seguros, y van a ver qué interesante cómo se ubica. Y a veces no le damos pelota, pero el sistema seguro, en la formación y cómo licenciamos a los conductores es un tema crítico que no se ha considerado. Los desafíos de la Carta Iberoamericana en licencias de conducir es un acuerdo, al igual que este seno, los responsables de la seguridad vial de Iberoamérica nos pusimos de acuerdo de cómo debería ser el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de cómo generar conductores seguros, ¿no? Luego, el proceso, cómo debe ser un proceso, el perfil de salida de un conductor en sistema seguro, y finalmente cuáles son los desafíos para México, República y los estados en lo que debería ser un proceso de formación de conductores. Cuando hablábamos antes de seguridad vial, empezábamos por la muertometría. Y bueno, ya abundó el señor gobernador en cuánta gente se muere en el mundo, pero hoy día ya estamos pasando de una seguridad vial reactiva que reacciona a los lesionados y los muertos a una movilidad segura que es proactiva, que es propositiva y es preocupada y ocupada porque los desplazamientos de las personas sean seguros, sean sostenibles, sean limpios, sean equitativos. Entonces, eso se justifica cuando hablamos del tema de la urbanización. El 80% de la gente vive en ciudades. Me decía ayer que en México el 78% de la población vive en ciudades, lo que significa que los problemas, la densidad poblacional configura una problemática más compleja, porque la interacción que tienen los distintos tipos de usuarios en las ciudades genera exposición al riesgo, y todavía no la estamos revisando y no la estamos viendo desde esa perspectiva, ¿no? En las ciudades se genera la mayor cantidad de muertos y también se genera la mayor contaminación por efectos de contaminación vehicular.
emisiones móviles. ¿Qué pasó? La urbanización nos agarró comiendo elotes. Nos agarró comiendo elotes porque la infraestructura para atender las necesidades y las demandas de esa urbanización, de esas ciudades, no estaba completa. Los sistemas multimodales de transporte público masivo, que México tiene algunas ciudades que son muy buenos ejemplos, tampoco se habían complementado. Posteriormente, el crecimiento de la flota. Ya Marisela habló un poco de cómo crece la flota. Crece la flota en una forma exponencial, y la flota no sigue creciendo no solo porque lo necesitamos, sino que el vehículo sigue teniendo un significado simbólico de ascenso social, y seguimos comprando vehículo privado. Tiene una connotación que no es meramente de atender una necesidad, porque hay gente que hoy día está comprando el carro para que digan que mejora su condición social, pero compra la moto para movilizarse, que ese es otro actor que vamos a hablar. Las motos, los ciclistas y los peatones son los usuarios más invisibilizados y a los cuales menos estamos poniéndole atención. El propósito de un sistema de movilidad y transporte nada más es mover personas y mover carga, nada más. Mover personas y mover carga. Eso nos plantea un escenario de que los que mueven tanto la carga como las personas, como la movilidad personal, tiene que ser un proceso riguroso, técnicamente bien planteado y transversado por el tema de la movilidad segura. Transversado en el sentido de que el proceso de formación de conductores, donde hay, es un proceso meramente mecánico, cómo mover la máquina, pero no le explicamos que tiene que interactuar en un espacio reducido, en un espacio congestionado. Cada vez la gente, y ahora que hablaba el gobernador de cómo Guadalajara creció en población, pero no creció en una forma ordenada. Entonces la gente sigue trabajando en los centros y tiene que movilizarse. Cada vez los viajes son más cantidad de viajes y más largos los viajes, porque para poder vivir hay que vivir alejado de los lugares donde trabaja. Eso genera exposición al riesgo. Y si partimos de que no tenemos conductores bien preparados, bien formados, con un sistema, las travesías, hoy día los sistemas cuando se diseñan no se piensa en las personas, no ponemos a las personas en el centro, y hay miradas que no se dan. Yo no sé si pueden ver ahí las miradas a las cuales las personas con discapacidad, los ciclistas, los motociclistas, los que van en vehículo de carga, los que van en vehículo privado, los que van en las bicicletas, todos tienen una complejidad a la hora de enfrentarse y a la hora de conducir. Tenemos una crisis. En todos los países de América Latina hay una crisis importante en la disponibilidad de los conductores. Panamá, por ejemplo. En Panamá existían los famosos diablos rojos, era transporte público. Se sacó porque generó una accidentalidad importante, porque los conductores no estaban preparados para manejar transporte público. Resulta que se sacaron los conductores de los diablos rojos, y los conductores de esos conductores que eran, como dicen aquí en México, bien cafres, los sacaron y metieron sistemas multimodales de transporte masivo, sistemas de BRT, metro y otro tipo de sistemas de movilidad, y resulta que los conductores que dejaron de lado se fueron hacia al transporte de carga. Generaron un círculo tremendamente perverso, y eso es lo que pasa en nuestros países. En León me decían, formamos conductores, se mandan a otra empresa porque no sirven, y la otra los saque, los manda ahí, pero hay una deficiencia y digamos, una ausencia de cantidad de conductores para mover no solo la carga, sino el transporte público masivo. El tema de movemos y promovemos sistemas de transporte público y nos quejamos. Por ejemplo, en Jalisco es muy típico el tema, y me decía el secretario de Transportes ayer, que sigue siendo un desafío el tema de la seguridad, el tema de las lesiones en el transporte público, y son pocos los países en América Latina
que tienen problemas de ese tipo. O sea, que la accidentalidad por transporte o asociada al transporte público sea alta, es un tema que hay que ponerle atención a quién lleva la máquina y cómo lleva la máquina y cómo está formado el que maneja ese tipo de máquinas, ¿no? De la seguridad vial a la movilidad segura es un enfoque diferente. Es muy típico aquí en la República Mexicana encontrarse, cuando vivía acá, en Querétaro, por ejemplo, se hizo un estudio hace más o menos unos 13 años sobre los conductores de vehículo pesado. Sorpresa, el 90% de los conductores de vehículo pesado no sabía leer ni escribir. Y vea qué tipo de máquina estaban moviendo. Entonces, el conductor, no solo en México, sino en América Latina, es una ocupación precarizada, es una ocupación no tecnificada, es una ocupación en la cual no se le dan las herramientas técnicas para que se mueva, no solo para mover la máquina, sino para interactuar en travesías. Travesías es en las vías donde crece la cantidad de interacción de personas, peatones, vehículos privados, motociclistas, autobuses, y ellos no saben cómo llegar, se le ponen las marcas en la carretera, el señalamiento, y no tienen la menor idea de cuál es el significado que tienen. Era muy típico ver, y posiblemente no ha cambiado, que hay un accidente con víctima y el conductor dejó el coche y se fue. Se escapó. Eso es un tema que también no ha sido resuelto no solo aquí, sino en muchos de los países de América Latina. Entonces hay una exigencia en que el conductor tiene que estar alineado a los patrones de movilidad de la población. La formación tiene que considerar eso. Tenemos que preocuparnos de que esté incorporado, comprenda cómo el desarrollo económico, ellos son un eslabón de la cadena de valor. El conductor, ojo lo que voy a decir, el conductor debe ser un eslabón en la cadena de valor. Por tanto, si es un eslabón en la cadena de valor, tenemos que reivindicarlo, resignificarlo y formarlo adecuadamente y regulado adecuadamente. Formación de operadores. El operador móvil debe ser un agente de cambio. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a relacionarse con conductores de taxi, conductores de autobús o de carga y les han preguntado los conductores de ambulancia cómo se sienten ellos, cómo se autoevalúan, cómo se califican? Y la mayoría de ese tipo de usuario tiende a decir que ellos no son tomados en cuenta, que ellos no son precisamente tecnificados o capacitados, nada más mueven la máquina. Muchos aprendieron y heredaron del papá el vehículo, aprendieron de esa forma, pero no aprendieron en una forma sistemática, no aprendieron en una forma ordenada, no hay una reglamentación, no hay un ordenamiento que haga que efectivamente los conductores sean debidamente. Las motos llegaron para quedarse. Las motos llegaron para quedarse. Hace 13 años, cuando yo vine a México, dije, ojo con las motos, ¿ah? Cuando fui a Arandas y fui a los Altos de Jalisco, dije, ojo con las motos. Y me dijeron, no pasa nada. En México no hay problema con motos. Y así nos cogieron comiendo elotes a todos los países de América Latina. En Uruguay hay más motos, 300,000 más motos que carros, que coches. En Colombia hay más flota de motos que flota de coches. Entonces, la moto no es un tema de transportes. Lo decía la semana pasada en Madrid, el tema de la moto es un tema social. Es un tema que cuestiona los sistemas de movilidad urbano sostenible. Es un tema que cuestiona los sistemas de transporte público masivo. Es un tema que está resolviendo la última milla. No estamos respondiendo, y ahora que voy a hablar de sistema seguro van a ver por qué. La moto requiere de una
la moto requiere de una formación específica porque no es lo mismo manejar un coche que manejar una moto. Las experiencias, las habilidades son totalmente diferentes y a veces creemos que manejar la moto, en algunas legislaciones se decía que licencia B1 es la que maneja vehículo de 4 ruedas. Entonces, si tienes esa licencia puedes manejar moto. No es cierto, no es cierto. Una moto es un vehículo que tiene más o menos un ancho y una estructura como la bicicleta, pero corre como un carro. Entonces, la vulnerabilidad de la moto también viene a cuestionar inclusive los mismos marcos conceptuales de la movilidad urbana sostenible. Cuando se pone la pirámide, es interesante porque cuando se hizo la pirámide, las motos no eran un problema. Las motos no existían en esa cantidad. Entonces ahora ya no se sabe a dónde ponen a la moto, si la ponen en la base abajo o la ponen arriba. Porque tiene dos características, es motorizada y entonces la ponen, bueno, no es el peatón ni la bicicleta, pero por vulnerabilidad, la moto tiene que ser un vehículo al cual le debemos de poner mucha atención y regular fundamentalmente, ¿no?, en la moto. Vean cuando hablaba del modelo carrocéntrico a la movilidad segura y sostenible, es precisamente eso. ¿A dónde metemos a la moto? No podemos ser tan dogmáticos, no podemos ser tan religiosos de decir, no, es que la moto como es de motor hay que ponerla allá. No, no, no. Ojo que la vulnerabilidad de la moto hace que efectivamente le pongamos un cuidado especial. Y tenemos que plantearlo. Yo no sé si ven eso, pero el problema de la mortalidad, ¿qué pasó? Técnicos, no sé, aquí ya. Ok, vean qué interesante. Dije que no iba a hablar de muertometría, pero voy a hablar un poco del perfil en el mundo quienes se mueren. Entre los 15 y los 29 años, vean ahí los datos, es un problema de hombres jóvenes. Ojo, porque esto tiene que ver con la construcción de la masculinidad. ¿Cómo se construye ser hombre en América Latina? ¿Qué significa ser hombre en América Latina? Tenemos que demostrar que somos muy chingones, que somos muy valientes, que tenemos que ser temerarios, porque esa es una forma de autoafirmación cultural en la cual nosotros tenemos. Y entonces, ¿qué significa? La moto está sustituyendo en muchos países, está sustituyendo el caballo y la monta de toros. Ahora ya no montan toros, ahora montan motos y las ponen a brincar y las ponen a correr, la gallinita ciega. En Costa Rica hacen los muchachos en el campo la gallinita ciega. ¿Qué significa la gallinita ciega? Toman, se drogan, se va con la novia, porque la novia es la chica gasolina. La chica gasolina fue un estudio que se hizo porque es la que afirma al macho. Y entonces, que voy con mi chingón aquí en la moto. Se sube a la moto, va uno allá y el otro aquí. Toman licor y usan drogas. Se van, ustedes saben que después de 0.3 gramos por decilitro de sangre hay una alteración en el sistema nervioso central. Eso significa que la tensión y al aumentar la velocidad se pierde. La eficacia de la concentración se pierde. Entonces, esos se van ahí, cuando ya van a llegar, la idea es como jugar ruleta rusa, se quitan, tratan de evitar, pero como van bajo influencia del alcohol y la droga, no se pueden mover, entonces mueren los 4, pegan y mueren los 4. Entonces, la población indígena en nuestros países está dejando el burro y el caballo y lo está cambiando por la moto. Ojo con el peatón, porque la moto, la posibilidad de acceder a una moto, es más fácil comprar una moto que comprar una olla arrocera en una tienda cualquiera, ¿no? Llegan a una tienda, llévese la moto, no le piden licencia, no le piden nada. Entonces hay un tema de mercado, distorsión en el mercado que genera accesibilidad a ese vehículo en una forma más barata y eso hace que la exposición al riesgo sea mayor. Entonces, a mí no me interesa tener licencia de conducir porque de por sí, a mayor distancia, menos control policial.
Y si tengo menos control policial, se concentra en nuestras zonas rurales, fundamentalmente, y conurbadas, la problemática de las motos. Un problema, resumo, es un problema de hombres jóvenes, usualmente de baja escolaridad o escolaridad media. ¿Qué significa eso? Que las formas para formarse como conductores ellos no acceden, porque la mayoría de los países o estados o municipios que tienen un sistema para otorgar una licencia de moto utiliza manuales, utiliza protocolos para formar ingenieros de tránsito o para formar abogados, no para formar conductores. Eso es una de las grandes debilidades que hay, porque no estamos respondiendo a la realidad y a los contextos en que nuestros conductores se mueven. Hay un plan mundial que nos señala que tenemos que reparar en que los conductores tenemos que formarlos y que tienen que ser rigurosos y que no solo deben saber la parte meramente mecánica del vehículo, sino que también tienen que saber y conocer que ellos son parte de un sistema de movilidad y en el cual tiene que ser seguro y que va a interactuar con usuarios. El pilar de los 5 pilares del decenio, el cuarto pilar habla que ahí se deben establecer mecanismos rigurosos para formar conductores. Mecanismos rigurosos, y ahora van a ver qué significa un mecanismo riguroso. Sistema seguro. Sistema seguro parte de 2 principios fundamentales y rompe todo el paradigma tradicional de cómo se organizan y cómo se forman estos sistemas. Número 1, la vulnerabilidad del ser humano. A partir de 60 kilómetros por hora, el ser humano promedio no resiste el impacto y tiene un 80% de probabilidad de morir. ¿Quién no maneja 60 kilómetros por hora? Y si la potencia del vehículo me lo permite y yo no sé adecuadamente cómo manejar, cómo evitar, posiblemente tengo una probabilidad de lesionar. Y eso es en promedio. Pero si vamos a las colas, personas de la tercera edad y niños, no necesitamos 60 kilómetros para hacer daño. Entonces, la vulnerabilidad es fundamental y es el principio número 1 en un sistema seguro. El 8, el ser humano se equivoca. Entonces, si el ser humano se equivoca, la infraestructura tiene que compensar el error humano. El vehículo tiene que tener la tecnología que compense ese error humano. Sistema seguro es un enfoque ético, totalmente ético, en el cual la responsabilidad de garantizar que la infraestructura, que los vehículos, que los conductores, que la fiscalización sea efectiva, es una responsabilidad de las administraciones. Y vean lo que digo, es una responsabilidad de las administraciones que haya un sistema de formación, evaluación de conductores rigurosa y efectiva. Es una responsabilidad de los estados, de la federación, de los municipios, garantizar que el conductor que le damos una licencia está acreditado para conducir cualquier tipo de vehículo. ¿Cuál es la responsabilidad de las personas? Bueno, pues si el Estado establece las reglas del juego, establece los procedimientos, de igual forma la responsabilidad mía como usuario es acatar esa normativa. Ese es el principio de un sistema seguro. Entonces, cuando hablamos de sistema seguro, tenemos que entender que cuando las vialidades tradicionales se diseñaron nunca pensando en esas vulnerabilidades y en esos errores humanos. Se pensaron en el vehículo. Entonces, por eso se habla del nivel de servicio de la vía, pero nunca se habla del nivel de servicio de los peatones o del nivel de servicio de otro tipo de usuarios que son más vulnerables, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma va en el ser humano es el centro, y el ser humano en su vulnerabilidad, y el ser humano en el error humano, que no es lo mismo que el ser humano. Tenemos que dejar de culpar a la persona, el hablar de imprudente, no, eso no es un tema de la persona, es un tema de un sistema que falla, y si falla el sistema
de formación de conductores es un tema totalmente invisibilizado, es un tema totalmente ignorado. Es ignorado. ¿Cuántos de ustedes, es más, no les dé pena, pero voy a hacerles una pregunta capciosa, si quieren no la contesten? ¿Cómo obtuvieron ustedes la licencia? Se los dejo para su conciencia. Se los dejo para la conciencia. Vean, muchas veces yo sé lo que es un amigo que me dice: oye Roy, mi hija va a hacer su prueba para licencia de conducir, ¿me puedes ayudar? Sí, claro, con mucho gusto. Y llamo al más chingón, al más bravo de todos los evaluadores y le digo: ok, ya te lo puse. Oye, pero no me estás ayudando, güey. No, es que si su hija se muere después de que le dan una licencia, el que tiene la culpa soy yo. ¿Comprenden? Entonces hay una responsabilidad, hay un tema ético detrás de otorgar una licencia. La licencia, señores diputados, la licencia no es un derecho. La licencia de conducir debe ser un privilegio y los privilegios se pierden. Los privilegios se pierden. Si no se cumple con la normativa, si no se cumple, se le puede retirar. Tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que tener una actitud responsable en el Estado, en el municipio, en legislar para que las licencias de conducir sean un privilegio y no un derecho. Seguimos. Y no, ahí cuando habla de una responsabilidad compartida, es precisamente en sistemas seguros. Responsabilidad compartida es el Estado tiene que proveer de que el sistema funcione en una forma segura y el usuario tiene que acatar eso. Esa es su responsabilidad, acatar, cumplir con la normativa. ¿Cuáles son los desafíos que plantea? La Carta Iberoamericana, como les dije, es un seno de los responsables de la seguridad vial de toda Iberoamérica que nos pusimos de acuerdo en cómo deberían de ser los sistemas de otorgamiento de licencias de conducir. Y vean ahí que dice que tiene que ser un sistema homogéneo, un sistema homogéneo. ¿Qué hacemos nosotros si Nuevo León tiene un sistema de otorgamiento de licencias muy bueno y cuando pasa a Coahuila o cuando pasa al otro estado no pasa nada? Tiene que haber una trazabilidad, tiene que haber una trazabilidad, tiene que haber un gano-ganas. En muchos estados y en muchos países la licencia de conducir se ha constituido en una forma de recaudar fondos. Y en una forma de recaudar fondos perversa, porque lo que menos hacemos es pensar que si esa persona que le damos una licencia de conducir para manejar un autobús o para manejar un vehículo de carga o para manejar una moto, realmente está acreditado, realmente ha demostrado, pasando por un sistema de pruebas en que efectivamente puede decir que tenemos un conductor en la carretera que es un conductor seguro. El conductor seguro, en sistema seguro, tiene que conocer cuál es la vulnerabilidad y cómo funciona todo el sistema. Tenemos otra debilidad importante. Nuestros países de América Latina tenemos hoy día la posibilidad de que la población acceda tanto a motos como a coches. Y si no, ven el transporte como una forma de trabajo, pero resulta que o tienen analfabetismo por desuso o tienen escolaridad cero. ¿Cómo hacemos? Las metodologías también tienen que considerar tanto el contexto como también tienen que considerar la forma de enseñanza, tienen que considerar que le vamos a enseñar a personas que no saben leer ni escribir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no podemos copiar lo bueno que hacen en otros países porque nuestros contextos son muy diferentes y tenemos que adecuar nuestras metodologías de enseñanza a esas características que tiene la población.
Entonces, por eso se plantea, ¿cuál es la primera decisión que se debe tener en un sistema de licencias? Se debe saber cuáles son los tipos de licencias, cuáles son los tipos de vehículos, se debe hacer un diagnóstico, qué es lo que tengo. Y en este seno ustedes ya tienen la posibilidad de acordar en desarrollar cada uno de sus estados ese tipo de diagnóstico, identificar cuáles son las licencias que tienen que tener, cuál es la edad, cuál es el vencimiento. No se puede tener una licencia de conducir para toda la vida, eso es jamás, 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 ¿Otra vez? jamás. Una licencia de conducir no puede ser para toda la vida. Se tiene que someter a la prueba de la eficacia de si sé o no sé, porque hay etapas diferentes. En sistemas modernos, los jóvenes, hay un sistema, y aquí es un proceso, no voy a recomendar que se meta todo de un solo tiro, pero por ejemplo, las licencias graduadas es un sistema que tiene evidencia científica de respaldo para los conductores noveles y jóvenes. ¿Por qué? Porque antes de los 23 años, todavía el joven no se ha desarrollado completamente. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, tienen que firmar los padres para darle una licencia de conducir todavía a los 23 años. Porque no se ha desarrollado todavía, su desarrollo normal no está completo. Entonces, tiene problemas con la lateralidad. Entonces, hay choques de lado, población joven, y dice, oye, ¿qué pasó? No, pues es que no lo vi. Es que no está consolidada esa formación, ese desarrollo. Entonces, para conductores noveles, ¿qué pasa con aquel conductor que ascendió socialmente, puede comprarse un coche y empezó a aprender a conducir cuando la curva del aprendizaje viene para abajo? Hay una debilidad importante ahí. Entonces hay que establecer el sistema, a qué edad se le da la licencia, a qué edad. El ser derechista no de político, sino de derechos, tiene que revisarse porque hay una edad, hay una transición global de la población, una transición demográfica. La población se está envejeciendo muy rápido. En Europa ya tienen problemas con el envejecimiento de la población. Y yo pregunto si estamos preparados nosotros en el equipamiento urbano, si estamos preparados nosotros en lo que es el tema de cómo hacemos para decirle a la población adulta mayor que va perdiendo y a qué edad decimos, bueno, le vamos a restringir, que no debe manejar de noche, que no debe manejar en ciertos contextos. Pero esos son temas que la primera decisión es entender cómo está el sistema, cómo están los vehículos, qué edades vamos a poner, pero tiene que ser para todos exactamente igual. No puede haber. ¿Cuál es la segunda decisión? Proponer que las pruebas teóricas para obtener la licencia de conducir se realicen en esta forma. Demostrar que no solo se conoce la norma y el vehículo, sino que tiene que saber de factores de riesgo, de cómo él como conductor de moto, de coche, de vehículo de transporte público arrastra un margen de seguridad que si no sabe cómo manejarlo, que si no sabe cómo interactuar en vías de travesía, posiblemente la probabilidad de que tenga accidentes es muy grande. Y ojo, que en el tema del transporte de carga, en el tema del transporte de la logística, si la logística no es con rostro humano, vamos a tener problemas de competitividad por accidentes, por pólizas, por pérdida, por el justo a tiempo, la carga no llega a tiempo y pues el conductor seguimos viéndolo como de quinta categoría. Y no, por eso yo digo que es un eslabón de la cadena de valor y por eso hay que formarlo bien. Tiene que profesionalizarse, tiene que reivindicarse el conductor de transporte público, el conductor de carga peligrosa, el conductor de combustibles, el conductor de insumos para el desarrollo. Todos esos tienen que generarse una especialidad, una tecnificación. El conductor de taxi, todos, si no son conductores que entiendan
que lo que mueven son seres humanos o lo que se mueven son insumos para el desarrollo, vamos perdiendo el partido. Vamos perdiendo el partido. Tenemos que entender, por eso hay que enseñarle. Él tiene que convertirse en un promotor de la movilidad segura. Tiene que conocerla, tiene que conocer los factores de riesgo que arrastra y los que puede generar. Tercera decisión, para obtener una licencia de conducir antes de circular en prácticas por las vías públicas, debe demostrar dominio del vehículo. Y para eso se hace una prueba específica. En muchos lugares casi lo que hay solo es eso. Una pruebita chiquitica de conos, de maniobrabilidad, pero resulta que eso no es suficiente. En otros lugares han agarrado los vendedores de simuladores, han agarrado eso como que parten de que ya es la octava maravilla. No es cierto. El simulador nunca va a sustituir la vida real. El simulador nunca va a sustituir la experiencia de demostrar dominio sobre el vehículo. En una moto, una cosa es manejar y demostrar dominio en una prueba de conos, a mostrarla en carretera. Ahí torció el rabo la ternera cuando lo echamos a la calle. En Costa Rica decimos así, perdón. Ahí torció el rabo la chancha, la puerquita. Cuando los lanzamos a la vida real, ahí es donde se empieza a complicar. Y un sistema de formación de conductores o de otorgamiento de licencias de conducir que no lleve a demostrar, primero, el dominio de la máquina, la que sea, que inclusive cuando yo hablo de sistema seguro, ojo que estamos promoviendo la bicicleta. ¿Cuántos que andan en la bicicleta entienden cómo moverse? ¿Cómo andar en una ciclovía? ¿Cómo el riesgo que se van a enfrentar? Digamos que no es darle, sería muy ambicioso darle una licencia de conducir a un ciclista, pero sí lo que es cultura ciudadana, los programas de prevención, tenemos que explicarle al ciclista. Si queremos promover la movilidad activa, la movilidad no motorizada, tenemos que explicarle cómo funciona el sistema y cómo ellos pueden meterse. No se trata de mover y meter la bicicleta a la fuerza. Los países que han tratado de meter la bicicleta a la fuerza han tenido malos resultados. Ojo ahí. Hoy hablaba el gobernador, si no hay infraestructura, no podemos promover que la bicicleta ande por donde le dé la gana. Porque todavía, sistema seguro, el que entra con visión cero entiende que son procesos y son procesos de largo plazo. ¿Por qué? Porque todos tienen que aprender, todos tenemos que aprender que vamos a tener riesgos, que vamos a coexistir con otros tipos de usuarios y que debo saber cómo comportarme en ese sistema, aún en la bicicleta. Y vean, a ustedes no les ha caído la plaga, bueno, en el DF no sé, pero en Europa ya cayó la plaga y en algunos países de Sudamérica de las patinetas eléctricas. Ya a Ciudad de México le cayó la plaga, ¿no? Entonces entran todas las posturas aquellas de la democracia, del uso del espacio. Oye, pero una patineta en una acera está cañón. Golpean a un adulto mayor o a un niño y lo pueden lesionar y lo pueden matar. Ojo con esas cosas, ¿no? Hay que anticiparse. Entonces, vean, demostrar que tiene dominio del vehículo, cualquiera que sea, en un circuito cerrado. Eso es fundamental, es una tercera decisión. Primero hacemos un diagnóstico y establecemos que debe haber un sistema homogéneo, trazable en toda la República y que los estados deben normar y ponerse de acuerdo en esas cosas que son meramente básicas. ¿Me siguen con eso? Debe ser básico. Vamos al proceso. Visión cero, todavía nos quedan 40, 50 años adelante. Y el que diga que se lo brincó, está errado. 40 años tenemos para cambiar los sistemas de movilidad en las ciudades, para que sean seguros. No es tan sencillo. Se dice que la adaptación al sistema de movilidad de tránsito es el más complejo y el más lento de todos los sistemas que existen en la vida cotidiana. Y lo más serio de esto es que la movilidad y los desplazamientos es la actividad más cotidiana del ser humano.
Todos los días nos movemos hacia algún lado. Y la lógica en sistema seguro es que esa movilidad, hay un sistema que se llama carreteras que se autoexplican dentro del sistema seguro. Las carreteras que se autoexplican o los sistemas de infraestructura que se autoexplican son aquellos que me permiten a mí, desde que yo salgo de la puerta de mi casa hasta donde voy, transitar por información y por diseño, por infraestructura, transitar en una forma segura. El principio de visión cero es que el usuario más vulnerable del sistema, el más vulnerable de todos, tiene que tener la posibilidad de sortear las dificultades que le presenta la infraestructura y el transporte. El más vulnerable. O sea, vean que son escenarios de largo plazo. ¿Ah, Saúl? Son escenarios de largo plazo. Avancemos. El año pasado estuvo Fred Wegman, que es un holandés. Estuvo en Costa Rica y hablábamos de ese tema. Él decía, Fred, nosotros podemos echar a andar sistema seguro, claro, pero es un proceso. Los suecos en los 90 nos dijeron a nosotros en Costa Rica, después de estar 9 años con nosotros, claro que pueden hacer visión cero, pero no se pueden brincar los 40 años que nosotros ya pasamos. No se los pueden brincar. ¿Por qué? Porque la población hay que evangelizarla, hay que alfabetizarla, hay que dar información. Los programas de cultura ciudadana tienen que ir en la línea no de darle ingeniería de tránsito a la gente. A la población tenemos que darle la información para la toma de decisiones. Esa debe ser la educación. Información para la toma de decisiones de cuál debe ser el modo de transporte más seguro, el más rentable, el más limpio, de acuerdo a donde yo vivo. Entonces ahí estamos hablando de sistema seguro. Cuando informamos, tenemos que pasar por un proceso de alfabetización, movilidad. Yo le llamo a eso movilidad segura en todas las agendas. La movilidad segura en todas las agendas, en la de salud, en la de seguridad, en la educación, en la infraestructura, en el transporte, en todas, en empresa privada. La mayoría de los accidentes ocupacionales se dan en trayecto, casa, trabajo, trabajo, casa. Si nosotros no alfabetizamos a esa población, posiblemente el incremento de los accidentes se va. En España el 70% de los accidentes de trabajo son en trayecto, cuando van y vienen. Entonces, proponer que haya un circuito cerrado es fundamental. La cuarta decisión, proponer que para obtener una licencia deba dedicarse mínimo el siguiente tiempo. Ojo, eso es básico, eso es para empezar, ¿verdad? 15 minutos, vean motos, 15 minutos en vida real, en vías urbanas y un poquito más en vías interurbanas. 15 minutos, o sea, en 15 minutos tengo que establecer un protocolo de dónde voy a mandar al conductor luego de haber demostrado en un circuito cerrado. Tengo que pasarlo a vida real para que demuestre si en vida real se quedó la prueba exactamente. Tiene que demostrar que efectivamente se puede mover ahí. La quinta decisión, proponer que para garantizar la calificación de las pruebas prácticas se debe realizar en forma rigurosa, ¿verdad? Rigurosa. Vean, la administración pública, o sea, el Estado puede generar o facilitar y además genera empleo que las escuelas de conducción, los centros de formadores preparen a los conductores, pero no los pueden certificar. La evaluación es virtud y responsabilidad del Estado. La base de datos de los conductores y de las licencias de conductores son responsabilidad del Estado. Y ante el Estado es que yo tengo que demostrar que yo sé conducir un vehículo, que no es lo mismo que manejarlo. No es lo mismo ser un conductor, un chofer, que un conductor. No es lo mismo. Entonces, el Estado debe establecer un sistema con un protocolo estandarizado, ojalá para todos los estados, y ese debe ser un acuerdo, que lo construyan y que le pongan el color que quieran, que le pongan el sabor, que le pongan la cereza que quieran del estado o del municipio, pero lo básico
tiene que ser igual para todos. Tiene que definirse un perfil de salida de cuál debe ser el conductor en México. El perfil de salida es el conductor que debe tener la República Mexicana y que cada uno de sus estados va a regular y le va a pedir cuentas de que demuestre cómo debe ser. Si yo hago una evaluación en este momento a sus estados sobre cuál es el sistema de formación y evaluación de conductores, yo estoy casi seguro que el 99% se quedó. Si hablo de que es un sistema riguroso, que los que forman a los conductores deben ser formados ellos, deben estar acreditados, debe ser un técnico, un profesional, no es cualquiera el que forma conductores, pero debemos de generar una masa crítica de formadores que formen a otros conductores. Deben haber formadores de motos, formadores de vehículo pesado, formadores de vehículos de transporte público. Tienen que entender la complejidad de cada uno de esos vehículos. Por tanto, eso debe establecerse, debe normarse y debe establecerse ese perfil de salida. El conductor no debe ser un ente mecánico y el acto de conducción no es un acto mecánico, es un acto ético, es un acto en el cual la persona tiene que demostrar que sabe moverse en ese sistema. Entonces, vean cómo eso es muy importante, a propósito que aquí está la sociedad civil representada. En Medellín se creó la Federación Iberoamericana de Víctimas. Alma Chávez es parte de esa federación. Y vean qué interesante, en la declaración de Medellín exigimos a nuestros gobiernos un sistema riguroso y estricto de otorgamiento de licencias de conducir. Estricto y riguroso, igual para todos. Aquí no hay trampa ni engaño, igual para todos. Igual para todos, como deben ser las leyes cuando se aplican, igual para todos. Aquí, oye, es que yo soy el hermano del diputado estatal aquí de la movilidad, ¿qué tal si me haces ahí el parito? No manches, no hay negociación. Ayer me decía un Uber, no hay. La ley igual para todos. La ley igual para todos. Y en ustedes, señores, señoritas, señoras diputadas, qué vacilón, ¿verdad? En América Latina somos medios complicados. A las damas hay que decirles señoritas y señores por aquello, pero a nosotros solo señores, ¿ah? Vean, ustedes tienen la potestad de ser facilitadores, de crear leyes con dientes. Cuando yo hablo de leyes con dientes, son leyes que muerdan, leyes disuasivas, y una ley disuasiva también es preventiva. Cuando la población, ayer me decía el chofer del Uber, que el programa de Salvando Vidas, las mujeres, dice, es que esas chavas son totalmente incorruptibles, esa es la palabra que dio, incorruptibles. Vea qué manifestación de confianza de un conductor sobre alguien que en cualquier momento lo puede detener y le puede hacer una infracción y que lo puede mandar al curva. Es una reivindicación al papel de la mujer. Por eso los estados, ojalá todos tomen el ejemplo que tiene Jalisco y hagan sus programas salvando vidas así tal cual como fue planteado. Eso es un legado histórico para salvar vidas. Son más aceptadas socialmente. Bueno, la sociedad civil exige que hayan sistemas rigurosos. Los centros de formación de conductores son las escuelas privadas. Tienen que preparar. El Estado no puede preparar a todos los conductores, pero para eso están las autoescuelas. Damos trabajo, eso sí, bajo reglas de juego, porque hay muchas patitos y hay otras que son más buenas. Pero cuando el Estado establece cuáles son las reglas del juego, de cómo debe ser el conductor, de cómo lo debo formar y qué es lo que le interesa al Estado, porque le dimos un perfil de salida, entonces en ese sentido, démosle eso, generamos empleo. Pero eso sí, tienen que certificar
el formador y los formadores y tiene que certificar el equipo y la infraestructura que usan para formar esos conductores. Eso también genera, y bueno, de paso le cobramos un canon al de la escuela de conducción y lo devolvemos en programas de seguridad vial, que es igual. En mi país el 33% del seguro obligatorio financia la seguridad vial. 33% del seguro obligatorio, ahora que decía Marisela, financia la seguridad vial. Más o menos son como 60 millones de dólares al año para financiar la seguridad vial. Las licencias de conducir financian la seguridad vial. Las multas de tránsito financian la seguridad vial. Entonces la población no tiene problemas en pagar una multa porque sabe que se le va a devolver en programas, en infraestructura, en capacitación. Esa es cuando realmente generamos confianza, cuando nuestras leyes son leyes que tienen dientes y son leyes, a ver, al niño, amor, al adulto, si no entiende, rigor, si no entiende, garrote. Y para eso las figuras de autoridad tienen que ser muy firmes y muy fuertes en las carreteras. Aplicando la... ¿Cuánto me queda? Ya te pasaste como 3 horas. No, ya. Bueno, ya, si ustedes quieren ya le doy, pero bueno, yo lo que quería era eso, o sea, efectivamente un sistema, cuando hablamos de este seno, de diputados, de responsables, tienen que pensar en que efectivamente debe haber un sistema con trazabilidad que establezca los requisitos, que tenga una prueba teórica, que tenga una prueba práctica, que se evalúe esa prueba práctica, porque además eso también se cobra, ¿no? Y son formas de generar fondos para darle sostenibilidad a los sistemas, ¿no? Bueno, eso es que lo que seguía era que en realidad los países en América Latina, la mayoría tienen problemas en ese sentido, no solo México. Tienen formas de dar licencia, esa fue la evaluación que presentamos, de que efectivamente muchos países no hacen una prueba para conductores de vehículo pesado, para conductores de transporte público, menos para motos. Ok, entonces me voy ya adelante, porque ya la verdad hablé de todo esto, pero sí quiero vean por ejemplo esa comparativa en Bogotá. Los lesionados graves tenían menos de 2 años de antigüedad de tener una licencia de conducir. Menos de 2 años. O sea que en esa etapa hay un riesgo realmente importante, por eso debe ser riguroso el sistema, ¿no? En España, vean, cuando en España se hizo riguroso el sistema de licencias, vean cómo empezó a contribuir en la reducción de la mortalidad. Es un sistema riguroso. Ok, el presidente de Colombia, ¿qué fue lo que dijo? Tenemos que lograr y casi que erradicar el otorgamiento de licencias relámpagos sin ningún tipo de control ni supervisión. Y tenemos que ser implacables con lo que estén otorgando licencias sin ningún tipo de prueba y ningún tipo de examen. Implacables, implacables. Costa Rica, rápidamente, cursos teóricos. Ahí están recibiendo clases, todo el mundo va, ahí están haciendo el examen teórico, hay computadoras y todo el mundo hace el examen teórico. Esa es la prueba de dominio. Lo que tiene ese policía en la mano es un ángel. Eso está automatizado para evitar corrupción y para evitar, está automatizada esa prueba debidamente. Ese es el centro de dominio, hay rotondas, hay diferentes, ahí se está preparando la moto, antes tiene que tener todo lo que el reglamento establece. Ahí está, tiene que demostrar que inicial, ¿verdad? Ahí todavía no tiene la licencia de conducir. Ese es el circuito, está debidamente reglamentado, escrito, eso es en circulación abierta, tiene igualmente que para evitar el tema de desamparar al usuario, se tiene que establecer a dónde va a ser el circuito en las vías, ese es en una zona rural. Vean qué interesante cómo en una ciudad rural tienen establecido su circuito. Esa es otra ciudad. ¿Cuál debe ser el perfil de salida de un conductor seguro? Tiene que tener una formación con un enfoque de movilidad segura,
de estar debidamente acreditado por el ente oficial, que en este caso sería el Estado, el municipio, quien deba hacer. Reconoce que la licencia es un privilegio y no un derecho. Tiene que tener la capacidad de interactuar con conductores de otro tipo de vehículos, reconoce los distintos factores de riesgo que se enfrenta en sus desplazamientos y se reconoce como un promotor de la movilidad segura. Ese es un perfil de salida de un conductor. ¿Cuáles son los desafíos que no son solo para México? Son los desafíos para el Estado y para el resto de países de América Latina. Una normativa sobre un sistema de acreditación de conductores, un proceso de formación y acreditación estandarizado para que haya trazabilidad en cada una de las entidades federativas, una metodología que considere la escolaridad y el contexto de los aspirantes, un registro único de conductores que permite esa trazabilidad y que los conductores como promotores de cambio para una movilidad segura y sostenible. La licencia de conducir es un privilegio, no es un derecho. Diputadas y diputadas, es una frasecita que me acabo de inventar. Ustedes tienen el honor de movilizar voluntades para construir leyes que salvan vidas en las vialidades de estados. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Me pasé, perdóname. No te pasaste, casi nada. Bueno, no sé si haya alguna pregunta. De este lado me piden los favores. Vamos a ser muy, porque ya el tiempo ya es muy desfasado también. Que sean preguntas muy directas y Roy, te encargo que también la respuesta sea muy clara. Tenemos uno, ahora sí todos quieren participar, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues que sean nada más muy breves, ¿no? En la medida que seamos breves, participamos más, ¿sale? Empezamos a silbar cuando empieza uno se puede a pasar. Adelante. Ándale, sí, casi. Vamos a ir en orden de ahí hacia allá, nada más les pido brevedad en el comentario o pregunta. Bueno, no sé si se escucha bien. Bien, primero agradecer a Roy por la plática tan emotiva. Procuraré ser un poquito más breve que él. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Que oigo como que. Y agradecerte, diputado Jonabad, por la invitación. De veras, es un privilegio estar en este Congreso de Seguridad Vial y Movilidad. Debo comentarte lo siguiente. En el mes de… Es para contextualizar un poquito la plática de Roy. En el mes de diciembre, un servidor representante de Chihuahua presente, diputado Parga. En el mes de diciembre se acercó con un servidor precisamente el Consejo de Vialidad de Chihuahua, de una asociación civil, solicitando que se hiciera un estudio para reglamentar y poder armonizar las leyes de vialidad en el estado de Chihuahua. Dentro de este estudio traían unos datos muy precisos que una vez con el trabajo que nosotros hicimos pudimos acentuarlos más, y data de lo siguiente: el 70% de los accidentes de tránsito, al menos en el estado de Chihuahua, se daban entre las 7 y las 9 de la mañana y entre la 1 y las 3 de la tarde. Es la hora de las entradas y salidas de las escuelas. En este ítem que había, participaban por lo regular jóvenes, primer lugar, segundo lugar mujeres. ¿Por qué mujeres? Bueno, porque son las que llevan o normalmente llevan más a los niños a las escuelas. Esa era la razón. Pero de aquí sale un dato que a nosotros nos llamó mucho la atención. La mayoría de los jóvenes que salen de secundaria, el padre de familia, por lo regular, hace lo posible de prestarle su vehículo o comprarle un vehículo. Pero muchas veces los jóvenes no tienen ninguna educación vial. De ahí surge una propuesta que nosotros hacemos desde el Congreso de Chihuahua y estamos legislando, que tiene que ver, ahorita Roy hacía mención que la escuela pública no es la encargada de darle educación vial. Nosotros queremos que forme parte precisamente de esto. Que en el tercer año de secundaria nosotros estamos llevando un servidor, legisló y está haciendo esta solicitud al Congreso de la Unión, que creo yo que con este Congreso puede ser el ápice y puede ser impulsor precisamente de esto, que en el tercer año de secundaria, ahorita el maestro atinadamente lo decía el diputado del fondo, en el tercer año que sea obligatorio una educación vial.
que permita educar desde tercer año de secundaria, no únicamente para conducir, sino para ser peatón, para manejar bicicleta, para manejar motocicleta, para manejar vehículo. Y que esto le permita dar una formación para que el día que ya agarre un vehículo ya tenga él el sustento y pueda conducir con libertad. Entonces yo quisiera, dentro de los acuerdos que se están tomando en este Congreso, que sin duda alguna harán que la movilidad y la seguridad vial sean política de Estado a nivel nacional, yo quisiera que en los acuerdos se considere esta parte, que la escuela pública asuma también parte del compromiso social y que se incluya educación vial en los programas de estudio. Es cuanto y muchísimas gracias y bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. Siguiente. Para allá, porfa, el micrófono. Muchas gracias. Perdón, aquí ante la diputada y después allá también. Gracias. Remedios Olivera del Colima. A mí me da mucho gusto que se haya tocado el tema de la formación de conductores. Creo que si a esto le aunamos el compromiso de legislar homologadamente en todo el país para rigorizar las reglas para la expedición de licencias, pues vamos a lograr una buena oportunidad de mejorar la seguridad de la vialidad. Me llamó mucho la atención cuando mencionó Roy el resultado de la encuesta de quienes manejan transporte público y que dice que el 90% no saben leer y escribir. Si a eso le sumamos que muchos de ellos utilizan a veces drogas para no dormir en carretera, pues se vuelven agentes sumamente peligrosos. Se los digo porque soy de un estado que tenemos un puerto y que tenemos un transporte pesado muy complicado en la vialidad que une precisamente a Jalisco. Y si a eso le sumamos también el doble remolque, que finalmente es una legislación en materia federal, pero algo tenemos que hacer los legisladores locales para impulsar una reforma que pueda poner límites al transporte pesado en doble remolque, podremos también abonar a que se disminuya los accidentes vehiculares en carretera. Y finalmente, cuando hablábamos de las motos, yo quisiera saber si hay alguna legislación que regule también el transporte público en motocicleta, los llamados mototaxis, porque en mi estado están haciendo apenas esta actividad sin ninguna regulación. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Sí, gracias. Muy breve, haciendo caso a su petición, diputado. Sabemos que somos un país sobreregulado. Tenemos una cantidad extraordinaria de ordenamientos jurídicos, pero quienes son abogados en este espacio saben perfectamente que lo primero que te dicen en materia de derecho civil, que la teoría del riesgo creado la adquieres desde el momento en que vas y compras un automóvil, el tema de que puede ser un arma. Luego entonces habría que pensar no en una sobreregulación. La causa de la causa es causa de lo causado, decía Aristóteles. No es, creo yo, la salida a la sobreregulación. Creo que la formación de conductores, como bien lo dice el expositor, debe ser una responsabilidad, sí, del Estado, y que el Estado tendría que estar legislando, es decir, deberíamos estar en una insistencia de una legislación homologada para revisar dónde están las escuelas privadas, quiénes son, porque nos vamos a llevar una sorpresa. La gran mayoría de escuelas privadas son de exdirectores de seguridad pública, de excomandantes de seguridad pública, que prestan a su vez el servicio, por cierto, caro y deficiente. A mí me hicieron dos preguntas. Yo mi primera licencia la tuve en California, entonces tuve que haber hecho el examen forzosamente. En la ciudad de Guadalajara, no voy a ser específico para no herir susceptibilidades en qué municipio fue, y la tercera licencia en la ciudad de Morelia me hicieron solamente dos preguntas. ¿Trae usted el recibo de pago?
¿La quiere para hoy? ¿Sí? Entonces, creo que ese es el grave problema. No tenemos una legislación homologada y reitero, diputado anfitrión, reitero, el efecto que se da es que si usted endurece el tema de la licencia en Jalisco, los vamos a tener en Michoacán, en Zaguayo, en Zamora, en Venustiano Carranza, lo que es la frontera. Y viceversa va a pasar en Colima o en Guanajuato, Querétaro, etcétera. Tiene que ser una homologación, porque tampoco esperar que la Federación resuelva, estaríamos cediendo, diputados, se estaría cediendo la facultad legislativa, esa libertad de configuración legislativa de cada estado, se la estarían cediendo a la Federación. Entonces el pacto federal no tendría ninguna necesidad de existir. Aguas de esperar a que la Federación nos solucione todo. Creo que hay que compartir la necesidad, pero con mucha responsabilidad. La formación de la escuela privada tiene la misma responsabilidad, compañero Roy, que la escuela pública desde la Constitución. Lo dice el artículo 3. Una educación laica, gratuita e inclusiva. Y en eso abarca también la necesidad. ¿Cuál es la pereza que nos quitaron el tema de las materias de ética, de civismo y que hoy quieren regresar? Pero eso ya debió haber sido urgente. No podemos hacer ciudadanía sin una formación educada. Y finalmente concluyo. El tema de que algunas legislaturas o en algunos estados está avanzando en una idea demasiado populista de establecer legislación con licencias permanentes. Están en una idea totalmente perversa, equivocada. Nadie aquí, diputados y diputadas, nadie le garantiza a nadie que hoy obtuvo una licencia y dentro de 3 meses no sufre una crisis psicoemocional, depresiva o de cualquier otra índole, y la aptitud para conducir un vehículo ya no es la misma. Imagínense en el tema de la permanencia. Entonces, sí le insistiría en que los acuerdos fueran en una legislación homologada en ese sentido. Y finalmente, debe ser un privilegio, sí, debe ser un privilegio la licencia. Pero la reforma al Código Penal, la reforma al Código de Justicia Administrativa y las reformas necesarias para la ley de tránsito tienen que ver con 3 aspectos. 1, la suspensión de la licencia. 2, la conducta reiterada en accidentes e incidentes. Y 3, la suspensión definitiva de las licencias, porque, reitero, la causa de la causa es causa de lo causado. Y si Aristóteles no se equivocaba cuando habló de la potencia en su definición exacta, podemos estar en potencia de criminales atrás de un volante. Gracias. Muchas gracias. Por acá, diputada, en la esquina, perdón, en la esquina antes. Temazo, nada más antes de que haga su la voz para que también no estén tan nerviosos. La siguiente ponencia la vamos a hacer después de la comida para que también se relajen. Ya le pedimos aquí la disculpa a Miguel Lizalde, que llegó además muy puntual, para que la siguiente ponencia la recorramos después de la comida, dado a que vamos ya muy desfasados y no lo escuchemos todos más con hambre que con ganas. Entonces, de todas maneras, no por haber recorrido la ponencia vamos a extendernos. Les pido, por favor, que seamos breves y muchas gracias por la participación. A la diputada, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en este tema que es prioritario, bueno, creo que todos han sido importantes y prioritarios. En el tema específico, bueno, primeramente presentarme, soy Julia Espinosa de los Monteros, presidenta de la Comisión de Transporte de Nuevo León, y en el tema de licencias, nosotros ya tenemos una ley que regula este tema. Se llama la ley
eh, la ley que regula la expedición de la licencia para conducir en el estado de Nuevo León. En este tema, nosotros ya tenemos estrictas observaciones. Los prestadores de servicio ya están regulados y lo que observamos es que básicamente nuestra problemática es un tema cultural, es un tema de educación. Estamos trabajando actualmente en la ley de movilidad de nuestro estado y ahí estamos observando ante esta problemática de educación el hecho de, ahorita que escuchaba a los compañeros y a las compañeras que podemos hacer algo homologado en el tema de educación para que los estudiantes reciban esa educación vial. Nosotros tenemos en Nuevo León para la educación de primero, segundo y tercer año de secundaria una materia que es transversal. Se llama Historia de Nuevo León y también tenemos otra que se llama Cultura de la Legalidad. En este tema nosotros queremos proponer, estamos trabajando en la ley, el hecho de que sea obligatoria que tengamos la materia de cultura de la legalidad para que ahí se presentara el estudio a todos los estudiantes en el tema de seguridad vial. Eso por un lado. Sé que no tengo mucho tiempo, pero sí no quisiera omitir lo siguiente, porque es muy importante. Ya sé que tengo solamente un minuto, muchas gracias. Pero quiero decirles que Nuevo León es un estado en el que tenemos, así tengo considerado, y ahorita si algún otro estado de la República Mexicana hay un observatorio ciudadano de seguridad vial, me lo hacen saber, por favor. En Nuevo León, diferentes organizaciones civiles en la legislatura anterior estuvieron promoviendo una iniciativa para conformar un observatorio ciudadano de seguridad vial. Se aprobó con el apoyo de la anterior legislatura, la 74ª, en el estado de Nuevo León, y ahorita ya está trabajando este observatorio vial, que es un órgano de participación ciudadana que tiene como objeto el coadyuvar en la participación entre el Instituto de Control Vehicular en el análisis de los incidentes, los siniestros y hechos de tránsito ocurridos en el estado de Nuevo León. Su naturaleza, su frecuencia, distribución, causas, consecuencias, para diseñar y en su caso promover estrategias que puedan salvar vidas. En este tema, pues creo que es muy importante y me gustaría, si ustedes lo tienen a bien, que me permitieran, porque ahorita el tiempo es poco, pero que me permitieran enviarles una presentación para que ustedes observaran el trabajo, porque se está haciendo un reglamento homologado para que en todos los municipios de nuestro estado se registren los incidentes. Se pide asimismo que todos los conductores, eso ya lo tenemos también, tengan al menos su seguro vehicular contra terceros y se han encontrado varias áreas de oportunidad. Una de ellas es que los municipios no envían la información de cuántos incidentes hay. Entonces, pues nos estamos enfrentando a varios retos, pero en esto en particular, creo que el Observatorio de Seguridad Vial es un órgano importantísimo que está buscando el hecho de salvar vidas. Y bien, a quien le interese, diputado Jonabat, me encantaría podértelo mostrar y que a su vez lo circuláramos a todos los diputados locales de nuestro querido país
para poder que ustedes revisen y también de alguna manera tuvieran la oportunidad de realizar algo en sus estados similar. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias. Más para acá la diputada. Silvia América López Escofié, de Yucatán. Muchas gracias. Antes diputada, la diputada y después usted. Ok, perdón. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Alejandra Valdés Martínez, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí. Yo voy a ser muy breve. Estoy totalmente de acuerdo que la seguridad no tiene que ser un privilegio, sino una obligación en materia de los automóviles, ¿no? Por otro lado, yo creo que la homologación tanto de los requisitos para una licencia, como también la homologación de las tarifas cuando se va a pagar una licencia. Yo tengo la problemática en San Luis Potosí de que San Luis Potosí es de los estados donde las licencias son muy caras. Entonces, la gente se va a otros estados. Yo creo que si esto se homologara, cada estado se haría responsable de su gente, ¿no? Lo que para mí puede ser prioridad, en otro estado le pueden dar una licencia y no es prioridad. Entonces, yo creo que la homologación, tanto en las tarifas como en un reglamento, sería lo más primordial y a todos los estados nos ayudaría. Y no esperar realmente que a nivel federal se haga, porque esa responsabilidad es de nosotros como diputados locales. Nosotros somos los que sabemos las prioridades que tiene nuestro estado, ¿no? Entonces, pues también lo que dijo el compañero es muy importante, que si hay incidencia, como en otros países, totalmente quitarles la licencia. Yo creo que esa parte también debe ser fundamental, también debe de salir de aquí, porque en Estados Unidos una persona que reincide se le quita totalmente la licencia. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, diputada Sonia. Silvia, perdón. muchas gracias. Bueno, quisiera aportar brevemente, como todos ustedes estamos en el tiempo, dos temas. Uno, en el caso de Yucatán, que para nosotros es primordial la seguridad. Nosotros vemos la seguridad vial como parte también de la seguridad y por eso estamos muy contentos de que en el caso nuestro, para poder sacar una licencia tienes que pasar cuando menos 3 pruebas, ¿no? El circuito cerrado, el circuito abierto, tienes que pasar una prueba de conocimientos por escrito y además se cambia la licencia cada cierto tiempo y te hacen ahí directamente pruebas para ver si tu visibilidad es la misma y otro tipo de pruebas que también ayuda para que el conductor tenga la capacidad para trabajar. Nosotros somos de Movimiento Ciudadano y para nosotros es fundamental. No presidimos ninguna comisión, pero el tema de vialidad y de movilidad es fundamental. Hemos presentado ya una iniciativa de movilidad, una ley completa de movilidad, una de seguridad vial, una de los derechos de los usuarios y de las obligaciones del mismo, e incluso acabamos de hacer cambios en la ley de transporte para regular a los mototaxis que por allá preguntaban, y también regular incluso a las calandrias y otro tipo de transporte público que requieren también de una regularización. Yo no estoy de acuerdo en que homologuemos las leyes. Nosotros en Yucatán somos muy federalistas y nos gusta que se respete el federalismo, y cuando estuvieron en el foro del Senado y de la Cámara de Diputados, pedimos que por favor que fuera una ley muy general la que se hiciera, en la que nos permitiera ir haciendo cambios diferentes, porque no es lo mismo la Ciudad de México que la Ciudad de Mérida, ni mucho menos un municipio en el que se tienen que transportar la mayoría de las personas, ahora sí cambiando del caballo a la motocicleta, y que necesitamos ese tipo de transporte para poder pues tener un trabajo digno, poder alcanzar. Incluso hay lugares en los que no hay transporte público y no tienen los estudiantes cómo ir a las escuelas. Por eso queremos, en lugar de una homologación, una armonización, y que se sigan llevando reuniones como esta, en la que también esté la COPECOL, y podamos ir armonizando las leyes más que homologando o haciendo una ley general. Es cuanto, gracias.
Muchísimas gracias. Creo que había alguien más, la diputada, y con eso cerramos esta ronda de comentarios y sugerencias. Muy buenas tardes a todos. Sonia Montiel, del Estado de Tlaxcala. Solamente preguntar al ponente, y mi pregunta es muy concreta y muy directa. ¿Qué opina acerca del tema de mototaxis como servicio público? Ya lo mencionaba la compañera diputada de Colima, y voy a hacer un pequeño preámbulo por qué hago esta pregunta. En el Estado de Tlaxcala, hace algunos meses, un grupo de compañeros diputados presentó una iniciativa con reformas a la Ley de Movilidad, o más bien derogando algunas de las que existen y presentando muchos temas innovadores como el tema de plataformas y el tema de regulación de mototaxis. Pero esto se ha convertido en un gran problema porque, bueno, lejos de que este tipo de transporte pueda aceptar lo que ya el gobernador mencionaba por la mañana, se convirtió en un tema complicado, porque los mismos transportistas no permiten el poder acceder a este tipo de regulaciones. Entonces, por eso mi tema concreto, porque surge en el sur del estado este servicio de mototaxis en el municipio de Papalotla, pero ya se está extendiendo al sur del estado. Y creo que es un tema que se tiene que regular, pero bueno, disipamos un poco algunos compañeros diputados en el tema de cómo poder hacerlo. Es cuanto. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a Roy Rojas para que responda todo. Ahí te va el inalámbrico. Ya se lo van a llevar, perdón. Bueno, primero que nada, ustedes los que están aquí, están con la gran oportunidad histórica de construir la política pública inversa, la política pública que realmente funciona, que es de abajo para arriba, que es la política a partir de abajo. Así es como se debería construir, porque mientras más abajo esté, más cerca están de la realidad, más cerca están de poder entender la lógica y la dinámica de los distintos patrones de movilidad que hay en sus estados. Número uno. Número dos, cuando hablábamos de la escuela pública o la escuela privada, sí, claro, en Costa Rica hay una ley, el artículo 217 dice que los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año se les dará el curso para obtener la licencia de conducir. Entonces, durante 3 años van a recibir formación, pero van a recibir movilidad, pero van a recibir más que solo conducir un vehículo, sino más bien es una formación cívica, y posteriormente, cuando ellos salen ya acreditados teóricamente de que ya no tienen que ir al sistema, ya salen debidamente listos. Esa es una muy buena práctica, porque van a tener las nuevas generaciones todo un proceso y tendríamos una serie de conductores importantes. La debilidad de esto es que los que están generando las lesiones y las muertes en la carretera, fundamentalmente con motos, no tienen escolaridad o tienen escolaridad baja, o sea, no son cautivos, hay que ir a buscarlos. Entonces hay que buscar formas alternativas de incorporarlos en formaciones que no necesariamente sean escolarizadas. Eso es en el sentido. Número 3, el Observatorio Ciudadano de Nuevo León, señora diputada, señorita diputada de Nuevo León, está entretenida. Señorita diputada de Nuevo León, con respecto a lo que usted dice, de ese observatorio estoy muy cerca desde hace años. Con Ricardo Cantú y con Jorge y con todos ellos estoy muy cerca. Yo lo revisé, yo lo vi, estoy con ellos. Para mí, ese observatorio ciudadano, cuando hablábamos de tener una sociedad civil organizada, facultada, es uno de los buenos ejemplos que hay en la República Mexicana. Inclusive yo lo planteé en la Asamblea de Madrid de la semana pasada, lo planteé como una buena práctica para los países de Iberoamérica. Ojalá hubieran observatorios ciudadanos que vigilen, que legitimen y que le den sostenibilidad a la política pública. Eso, mis respetos por ese trabajo, y lo conozco perfectamente. Inclusive yo le propuse al actual gobernador que convirtiera el Instituto de Control Vehicular en una agencia estatal de seguridad vial.
que la dignificara. Número 4, la de Mérida. Ese estado, yo quisiera irme a jubilar ahí, es hermoso, ¿no? Es hermoso. Tiene una problemática, había un filósofo político, Luis Althusser, que decía que la realidad tiende a desbordar el concepto frecuentemente. Siempre la realidad desborda el concepto. Entonces, la normativa, cuando no se actualiza, no le queda muy pequeña la realidad. En Mérida, en los municipios de Mérida, los mototaxis funcionan hace muchos años. Pero eso responde precisamente a la insuficiencia de los servicios de transporte público masivo. Y con eso le voy a contestar también a la señorita diputada de Tlaxcala, de que, vean, entrar a regular eso es con lupa y casi con microcirugía, porque podría incurrir en en una recomendación media silvestre. Cada situación hay que estudiarla y revisarla. En República Dominicana, los motoconchos se legalizaron, es el transporte en la moto, pero el legalizar eso les ha cobrado o les ha generado un incremento en la mortalidad asociada al transporte, porque las motos no fueron diseñadas para montar nada más que 2 personas. Pero vea lo que voy a decir. La última milla sigue siendo un desafío, o sea, es la movilidad dentro de las zonas rurales, dentro de las zonas urbanas. Ahí no, la gente no tiene satisfecha eso. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven donde toman el bus? ¿Cómo se mueven para ir a lugares cercanos dentro de los barrios? ¿Cómo se mueven para ir a la escuela? No tienen infraestructura segura para peatón, no tienen infraestructura para ciclista. ¿Cómo se mueven? Entonces, la semana pasada tuve una reunión con los importadores de motos en mi país y yo les decía, ojo que a ustedes el contexto los está rebasando y a la industria de la moto la está llevando a diseñar vehículos de 3 ruedas, seguros, regulados, que se puedan incorporar como transporte público en los barrios, resolviendo el tema de la última milla. Mientras no coexistan en las vías principales donde las velocidades de diseño permitan exceder la velocidad. Casi que en sistema seguro, viéndolo desde esa perspectiva, sería posible solo en aquellos lugares que sean vías 30 kilómetros por hora, no superiores a 40 kilómetros por hora, donde debe haber una regulación realmente estricta. ¿Por qué? Porque la necesidad lo está planteando. Pero si los motos, he visto en Chiapas, en la parte de afuera, he visto los tuk-tuk ahí en las vías principales. O sea, realmente es impresionante. En Lima, Perú, en Tlajomulco, hace unos años, cuando le dije yo al señor gobernador de turno, a Aristóteles, le dije, por favor, señor gobernador, no permita eso en este estado, porque no está regulado, está sencillamente a la libre y hay que tener mucho cuidado precisamente. O sea, va a satisfacer, hay una demanda de transporte público que no está satisfecha y tenemos que adecuarla. Por ejemplo, en Cuba, cuando los cubanos me dijeron que estaban arreglando las vías principales en La Habana Vieja para meter más carros porque iban a quitar aquellas refrigeradoras viejas que tienen de 4 ruedas, antiguas, que son museos, ya, las van a quitar porque emiten mucho. Entonces me dicen, vamos a arreglar las carreteras, las internas, las vías internas de La Habana Vieja para generar, digamos, mayor posibilidad de que entre los carros. Le dije, no señores, ¿por qué no promueven en ese tipo de vías que son angostas, que no permiten altas velocidades, la bicitaxi y la mototaxi? Pero solo en esas vías, dentro de ciudades donde no se coexista con otros vehículos que se incrementen las velocidades o que se permitan, digamos,
coexistir con vehículos de carga o coexistir con otro tipo de vehículo, que sabemos que la vulnerabilidad de un sistema de transporte de ese tipo es tremendo. Lo vive Lima, Perú, a cada rato, lo vive Nicaragua, lo vive en la mayoría de nuestros países, pero hay que regularlo. Pero también tiene que haber una regulación del estado mecánico y de la formación de los conductores, porque también ahí estamos pensando en crear empleo, en generar empleo, en vincular a las mujeres en el tema del transporte público masivo, pero en una forma segura. En una forma segura, ya lo dije, vías 30, no mayores a 40 kilómetros por hora, en zonas rurales donde no haya consistencia ni interacción con vías donde se pueda correr los vehículos. Igualmente tendrá que pasar por la formación de un conductor de ese tipo, es un tipo de transporte especial, pero alimentarlo y promoverlo es algo que va a costar mucho de tener, porque ya está satisfaciendo, si existe, porque hay una demanda. Muchas gracias. Ya solamente por réplica, la diputada Nuevo León, y con eso terminamos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por tu mención, Roy, al respecto del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial de Nuevo León. Ciertamente han realizado un gran trabajo las organizaciones civiles y también Ricardo Cantú. Bueno, por otro lado, sí quisiera preguntarte específicamente, bueno, en Nuevo León, pongo como contexto, estamos teniendo una problemática importante en el tema de movilidad. Estamos trabajando asimismo en la ley de movilidad, que estamos en próximos días a ya dictaminarla y haciendo ya los últimos trabajos al respecto. La pregunta específica para ti es en el tema de las licencias para las aplicaciones digitales. Ya les comentaba hace rato que nosotros tenemos ya regulado el tema de las licencias, pero para el tema de las aplicaciones digitales, llámese, por ejemplo, Uber, Cabify, Didi, etcétera, nosotros estamos proponiendo en la ley una licencia también especial para los conductores de estas aplicaciones, para tener un registro por tema de seguridad. A ese respecto, ¿tú qué nos puedes mencionar? Bueno, ese es un tema sensible, porque en la mayoría de los países no está legalizado. Y al no estar legalizado, ustedes tendrían primero que legalizar la plataforma y posteriormente regularlos. Porque no puedes poner la carreta delante de los bueyes. O sea, si no está visibilizado legalmente una plataforma, que cualquiera que sea, sencillamente no se puede tratar de regular. Entonces, ustedes se ganarían el premio Nobel si logran regularla y legalizarla, porque en el mundo entero, en muy pocos lugares, se ha logrado aceptar y legalizar el tema de las plataformas de servicio público, ¿no? O sea, es una maravilla poner a todo el mundo digamos, en regla, pero si no está legalizada, no lo vas a poder hacer, o sea, no es válido. Primero lo legalizas y lo regulas y después lo que sigue. Así es, que es otro tema también de las ponencias. Bueno, voy a hacer mención rápido de algunos anuncios aquí. Bienvenidos a Tlaxcala y Zacatecas, que no estaban cuando los presenté, qué bueno que ya aparecieron. Bienvenidas al evento. Me han preguntado mucho sobre las presentaciones de los ponentes. Como ustedes se han dado cuenta, pues se han reducido en la presentación, pero se les van a entregar a cada uno de ustedes completas para su estudio y análisis e interés. También, solamente ya para terminar con los puntos, como ustedes pueden ver, todo lo que platicamos es demasiado extenso y demasiado complejo, pero necesitamos empezar con las generalidades a legislar. Quisiéramos llevarnos todo aquí ya técnico, pero no podemos por el tiempo y porque muchos de ustedes lo expresaron. Cada estado tiene una dinámica muy particular y muy específica, pero la intención es sí llevarnos los mínimos a legislar, y de ahí cada estado podrá profundizar de manera técnica y de manera tropical tropicalizar las ideas
generales. Lo que yo rescato y como acuerdo también lo propongo, esto sí pongan atención porque es lo que vamos a votar si es que así decide la mayoría, se tocó el programa de alcoholimetría. Desgraciadamente muchos estados no tienen sanción a quien conduce bajo influjos del alcohol y algunos estados tienen la sanción, pero no al grado, como cita el ejemplo Roy Rojas, de la Ciudad de México o de Jalisco, que es con la retención del vehículo en caso de ser sorprendido bajo ciertos parámetros de medición de alcoholimetría. Sería la generalidad solamente de incrementar la sanción a quien conduce bajo influjos del alcohol y podrá ser muy particularizado en cada estado la profundidad del tema. Perfiles de conductores. ¿Qué menciono con esto? Ciertos mínimos requisitos a nivel estatal, que todos tengamos los mismos requisitos como conocimiento del reglamento de la localidad, como examen operativo tanto en un lugar cerrado o expuesto. De manera enunciativa, pero no limitativa, ustedes podrán incluir ingredientes como exámenes toxicológicos, exámenes de la vista, exámenes mencionaban psicomotrices o psicomotores, algo así escuché por ahí, psicológicos por aquello de las emociones, pero eso ya será algo que cada estado podrá profundizar, pero en los márgenes mínimos son los que cité al inicio. Otro, la calificación de reincidencias. La mayoría de estados donde ustedes vienen sí está en la legislación a quien se le sorprende reiteradamente sanciones, pero no tenemos un registro de suspensión de licencias y de cancelaciones de licencias, que es una parte importante a realmente de manera rigurosa. La otra, bueno, esto lo voy a mencionar al último. Clasificación de licencias. Hoy, en algunos estados, la de vehículo automotor te sirve para todo. También clasificación en licencias de motociclistas. Hay clasificación distinta por el cilindraje, que es algo que tenemos que poner en legislación. Pero reitero, ya lo técnico, pues cada estado tendrá que profundizar. Hasta aquí, el último punto, que también fueron varios puntos de vista, fue la inclusión en los planes de estudio local, la formación de cultura vial y educación vial. Hasta ahí ya cada estado podrá profundizar a qué nivel podrá incluirse en cuestión de nivel académico, si en primaria, en qué nivel de primaria y la profundidad, pero sí por lo menos educación y cultura vial en la inclusión de los planes de estudio local, porque hay educación federal que no podemos meternos, pero sí en la local. Hasta estos puntos es lo que les pediría. Voy a dejar uno aparte porque ese va a generar cierta polémica, pero bueno, estos puntos que creo que todos estamos coincidentes, pediría si podemos levantar nuestra mano y manifestarlo, estamos a favor de votar todos, de legislar de manera homologada en estos puntos. Ay, perdón, antes. Mañana Pilar, en la Ley General de Seguridad Vial, viene. Hasta aquí, si podemos manifestar levantando nuestras manos para saber si estamos de acuerdo en homologar nuestras legislaciones en estos temas. Según yo veo también una mayoría. Muchísimas gracias por esto. Lo otro, aquí sí voy a poner un poco mayor atención e intentar ser claro, y entiendo que exista también votos en contra. Por eso lo puse aparte. Homologar costos de licencias. Ahí es un tema que puede sonar muy polémico, pero también fue una propuesta. ¿Quiénes están a favor de homologar costos de licencias? Costos en licencias. Bueno, no, ya lo que ya votamos, los requisitos ya está. Digo costos, les voy a decir por qué. En un análisis que se hizo, la situación socioeconómica de la población activa es muy diferente en todos los estados, muy diferente. Podremos citar alguna medida a través de UMAS, que es la unidad de medida que hoy es como la generalidad. Diputado,
Ciertamente usted dice que ya eso se votó, pero se omitieron dos cosas en esa votación. Una, el darle seguimiento al tema de las escuelas que imparten cursos de vialidad. Primero, porque muchas de ellas emiten certificados que toman en cuenta las direcciones de tránsito. Y segundo, no queda muy claro el tema de la regulación de las licencias en la propuesta, requisitos y precios, o sea, costos. Si no, la compañera diputada tiene toda la razón, la libertad de configuración legislativa de cada estado es intocable. Lo que sí es necesario es que se entienda que la seguridad vial tiene problemas incluso en seguridad pública de impacto muy grave. ¿Qué hace un niño cuando no está su mamá 3 horas? ¿Qué hace una...? En fin, yo creo que lo van a tocar en otras ponencias. Pero sí estoy de acuerdo con la diputada aquí, compañera, debe votarse esa parte. La homologación, si no homologación, al menos que los criterios sean más o menos los mismos. Eso es lo que… ¿Sí? La homologación en los criterios para protocolos para expedición de licencias, creo que ahí todos estamos de acuerdo en homologar nuestros requisitos para que el proceso o requerimientos sean iguales. Lo que yo diferencié como un voto particular es si también podemos estar de acuerdo en homologar los costos de licencia. Voy a decir, estaba explicando la razón del por qué yo veo algo que puede ser no de acuerdo con todos. Porque, por ejemplo, hay estados que tienen de 2, de 4 o de 6 años. Hay algunos estados que la renovación tiene un menor costo. Hay estados donde la situación socioeconómica es muy diferente, el sur con el norte o el centro. Entonces, por eso yo veo complicado, pero mi deber como moderador es ponerlo a votación si también se homologa. Eso nada más es el punto. Y por lo que se expresó en la votación, pues creo que no estamos la mayoría de acuerdo en homologar también el costo, pero sí los requisitos, ¿va? El otro punto que también creo que va a generar el mismo polémico, ahí voy diputado. El otro punto es, tengo cierto miedo porque puede ser que se rompa la armonía, es evitar legislar las licencias permanentes. Claro. Quisiera saber cómo están, o si no, mejor no participamos y ahí lo dejamos, pero bueno, yo respeto los puntos de vista de todos, pero también podemos omitir eso, de verdad. Es más, no. También nos saltamos eso si quieren, pero no. Creo que es algo que, como lo dijeron muchos ya que me antecedieron, hay ideas que no generan votos y hay ideas que puede ser pues que nos ganemos aplausos, pero aquí estamos legislando seguridad vial. Entonces, el punto de acuerdo sería evitar legislar a favor de licencias permanentes. Lo pongo a su valoración. Les pido que levantemos la mano a quien estemos a favor de evitar legislar licencias permanentes. Voy a contar porque creo que puede estar un poco distinto. Vuelvo a hacer la pregunta. Levante la mano quién está, solo diputados y diputadas. ¿Quién está a favor de evitar legislar licencias permanentes? Levantemos la mano y empezamos con los que estamos a favor de evitar. Empiezo a contar. 1, no es diputada. 2, 3, 4, 5, 6, Roxana 7, 8, al lado 12, 8, 9, 10, 11, no veo allá de Nuevo León, 11, no veo, está valorando ahí, 12, 13, Dolores 14, Silvia o Sonia, 15, Pili 16, 17, 18, 19, 20, 21 y Rosy 22. Ahora cuento los que están a favor de legislar por licencias sí permanentes.
Entonces veo muchas abstenciones. Abstenciones. Bueno, también se cuentan las abstenciones. ¿Quiénes se abstienen de participar en esta votación? Cuento. Diputado Maya, no esconda la mano, no esconda la mano. Nuevo León, 1, Oaxaca, 2, 3, 4 en abstención. Chiapas, toda la delegación de Chiapas, nada más para saber, 1, 2, 3, 4, 5, 9 en total abstenciones. Marcador final, 22 diputados y diputadas están a favor de evitar legislar licencias permanentes y 9 abstenciones, por lo cual es un punto de acuerdo en este encuentro nacional. Roxana nos va a invitar a… Bueno, seguimos platicando de la comida. Nada más ya para, antes de irnos, presento a la licenciada Ana González, quien es directora de representaciones en gobiernos locales de la SEDATU, que nos hace el honor de acompañarnos y que ella está trabajando el proyecto de difusión del manual de calles. Muchas gracias, bienvenidos. Vámonos todos juntos a la comida por temas de protocolo y seguridad y seguimos platicando ahorita en el camino. Muchas gracias. Antes, perdón, se me va. Diputado Maya, me acompaña por favor, diputado Homero, a entregar reconocimiento a nuestros ponentes, tanto a Roy como a Marisela por su participación y un fuerte aplauso de cada uno de ustedes. A todos los asistentes se les informa que en la parte de afuera están las camionetas esperándolos para el traslado a su respectiva comida en el Hotel Mendoza. Que tengan muy buen provecho.